Entonces yo ya para los 20, 21 años yo estaba como quien dice harta de la vida, hasta me metí con Dios y le dije, ¿por qué es que tú me haces estas cosas? Hola, bienvenidos a mi podcast, Hablemos de todo. Mi nombre es Alexandra y hoy te voy a estar contando en este nuevo episodio un poco más de la historia de mi vida. Hoy vamos a hablar de un tema, amigos míos, que me ha costado mucho iniciar a escribir las primeras líneas, porque no encontraba cómo empezar con este tema. Y hoy te voy a hablar de mi papá. ¿Quién será? Así vamos a denominar este episodio. ¿Por qué? ¿Por qué fue que me costó tanto empezar a escribir las primeras líneas para hablarte de este tema? A ver, te explico. Tengo 32 años de vida y hoy por hoy todavía no conozco a mi papá. O sea, pensemos bien, ¿cómo puedo empezar a hablar de alguien que ni siquiera conozco? ¿Verdad? Es un poco complicado. Porque sientes que no sabes qué vas a decir. Pero sí te quiero contar lo que durante mi vida me hizo falta tener un papá. Vengo a hablarte de mí, de mi experiencia, de cómo fue que en la vida me afectó no crecer con un papá. Empecemos. ¿Cómo afectó crecer sin un padre en mi infancia? Yo recuerdo siempre cuando llegaba el Día del Padre y en la escuela empezábamos a hacer manualidades para hacerle la cartita a papá con unos mensajes tan lindos como por ejemplo, eres mi superhéroe, eres el mejor papá del mundo. Entonces yo recuerdo que yo me quedaba con los papeles en la mesa de trabajo y no sabía qué hacer, no sabía qué escribir, porque me preguntaba si estos papás para mis compañeros son los mejores del mundo y son superhéroes, ¿cómo será el mío? Entonces realmente nunca llegué a hacer una carta para el Día del Padre. Me acuerdo que ganaba 0 sin nota porque no hacía la carta para el Día del Padre, pero es que yo decía, si no tengo un papá, ¿a quién le voy a entregar la carta del Día del Padre? Porque es que no sé. Entonces, empezaba yo diciéndote que se me ha sido muy complicado iniciar estas líneas porque no sé qué decir y así mismo era desde pequeña. No sabía qué contar de mi papá porque ni siquiera lo conocía. En otros hogares hay padres que desaparecen de la vida de los hijos, pero tú creces escuchando hablar de ese papá. Te voy a poner un ejemplo. Tu papá es el peor papá del mundo. Te abandonó, no te quiere, no se hace cargo de ti. Tu papá ni siquiera te busca, no te llama. Pero sabes quién es tu papá. En mi caso, no se escuchaba hablar de un papá. Simplemente era un silencio siempre. Cuando ya fui creciendo, que fui queriendo saber un poco más, porque ustedes saben que cuando uno es pequeño, de repente uno se hace preguntas, pero no es tan valiente como para enfrentar la realidad de las cosas y hacerte muchas preguntas. Entonces, cuando yo fui creciendo,
pues que fui teniendo experiencias en la vida, yo me preguntaba, ¿quién será? Bueno, se escucha decir muchas versiones de quién será. ¿Quién será? Entonces yo empecé a indagar un poco más. Se habla de un supuesto papá, que hay familiares que dicen ese es y otros que dicen ese no es. Entonces, aquí ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no le preguntas a tu mamá quién es tu papá? Por supuesto que lo he hecho, pero mi mamá no sabe qué responderme. Y ante eso, yo nunca he querido, como por ejemplo, decir, como estar encima de ella con respecto a ese tema, porque quizás ella tenga sus razones para decirme quién es mi papá o no me quiera simplemente decir o pues simplemente no lo sé. Entonces, yo recuerdo que como entre los 18, 20 años, yo siempre preguntaba y trataba de indagar para saber quién era mi papá, para intentar pues conocerlo, saber de él. Y pues no tuve resultados con mi búsqueda. ¿Cuál es el supuesto papá? Bueno, existe una persona que me han dicho que es mi papá. Yo recuerdo una vez que estábamos en una actividad, ya yo estaba grande, como de 20 y algo de años, donde aparece mi supuesto papá. Claro que yo tengo ideas de que existen hermanos, de que existen, y que la historia es que lo poco que sé es que supuestamente la esposa de mi papá nunca quiso que yo tuviera contacto, o sea, que mi papá tuviera contacto conmigo y pues que por eso él se fue y nunca más me volvió a ver. También en una actividad les contaba yo, estoy yo así parada y de repente viene mi mamá y me dice, mira, este es tu papá. Y yo quedé como que en shock, yo realmente no sabía qué hacer. O sea, estuve todos unos años, todo un tiempo sabiendo y investigando para ver quién era. Y cuando de repente que este es tu papá, les juro que yo no sentí absoluta conexión con este señor. Y él me miró a la cara, yo lo miré a la cara, me quedé así como que mirando para ver qué yo podía sentir, o sea, quién eres, cómo es que no pude sentir nada, o sea, no sentí absolutamente nada. Y ahí yo confirmé que quizás, probablemente, ese no era mi papá porque sentí que no había conectado en lo absoluto con él. El señor me dice, hola, y yo le dije, hola. Y yo recuerdo que simplemente fueron cuestión de segundos y yo dije, es que este no es mi papá, no es, o sea, nunca lo sentí y yo sé que el Señor quizás nunca lo sintió. O sea, esa fue la única escena más cercana que pude tener, algo parecido a lo que era llegar a conocer a mi papá o mi supuesto papá. También recuerdo que había un hermano que estaba buscándome, pero en ese entonces ya yo no vivía en el interior. El interior, para las personas que me están viendo de otros países, yo soy de Panamá y se le llama interior como a pueblos, ¿no? A pueblos lejanos de la ciudad. Pero ya yo en aquel entonces ya no vivía en ese pueblo, o sea, realmente yo viví muy poco en mi pueblo, yo viví hasta los 9 años, que fue cuando mi abuela falleció, como les conté en el episodio pasado, y pues alguien me dijo, no, mira, tu hermano te anda buscando,
así, así, así. Yo dije, wow, me está buscando, esto que lo otro. Y yo iba muy poco al interior, cada vez que yo podía tener la oportunidad, que tenía vacaciones, habían días libres, y realmente yo decía, ah, sí, pues me está buscando. Pero bueno, no le llegué a prestar atención tanto al asunto, hasta que un día fui de paseo al interior y estaba yo ahí, como que mi hermano se dio cuenta o estaba pensando, mi supuesto hermano, no lo sé todavía, estaba como pendiente pues porque ya se sabía y se hablaba de que pues había una supuesta hermana, que había un supuesto papá y él llegó. Entonces, eh, conversamos de lo más normal, así, mira qué hace, bueno, yo vivo en Panamá, estoy trabajando, así, así, ah, qué bien, mira, ten mi número, conversa conmigo, yo quiero tener más contacto contigo, pero hasta ahí. En realidad, después más de ahí en adelante, no sé más, no sé qué pasó, perdimos contacto, perdimos todo. Entonces, tampoco sé si ese es realmente mi hermano. Y recuerdo que eso fue lo más cercano que tuve, estas dos experiencias, que tuve de conocer quién era mi papá y quién era mi hermano. De ahí en adelante, nunca más supe, nunca más eh, eh, intenté investigar, lo dejé así. Hasta como les contaba, hasta ahora que estoy en otra etapa de mi vida, que es ser madre. Y aquí es donde de nuevo me empieza la herida a molestar. Soy mamá de un pequeño bebé y nunca había sentido un sentimiento tan triste hasta que un día estaba yo en un parque y vi a unos abuelos, en especial al abuelo, jugar con su pequeño nieto. Y eran unas escenas tan tiernas que miré a mi hijo y me hice la pregunta, cuando mi hijo esté grande y me haga a mí la pregunta, mamá, ¿quién es mi abuelo? ¿Qué voy yo a responder? Y hoy que soy madre, quiero volver a indagar, quiero volver a intentar saber quién es mi papá. Porque yo necesito hacerlo, porque mi hijo crecerá y él va a preguntar, mi hijo tiene que saber su descendencia y mi hijo tiene que conocer a su abuelo. O pues, no sé, es lo que sentí en ese momento. Tampoco quiero y vengo y espero que mi hijo conozca a su abuelo y que se vaya a un parque a jugar, a ser felices, a reír. No, porque esto es algo que hay que entender y que yo tengo muy en claro. No puedo esperar de alguien que nunca ha estado en mi vida que tenga esa conexión y que venga a decirme, voy a ir a jugar a un parque con tu hijo porque eso yo sé que no va a pasar. Si esto no se forjó desde pequeño y nunca se dio ni conmigo, entonces yo no creo que esto vaya a pasar. No es lo que estoy buscando, que mi hijo pueda ir a jugar a un parque y ser el niño más feliz del mundo porque tiene un abuelo. Y no estoy diciendo que los abuelos son malos, para nada, sino que siento que yo sé que va a llegar una etapa en la vida de mi hijo que él me lo va a preguntar. Y solo quiero que mi hijo pueda saber y conocer quién es su abuelo. Así que yo en ese momento sentí que esa herida se había abierto nuevamente y empezó ahí a, a sentirse esa pullita, ese dolor, como quien dice, volví. O sea, pensaste que me había ido, pero volví. Así que yo vine ese día, recuerdo que le dije a mi esposo,
vi esto así, así, me causó mucha tristeza porque sé que mi hijo pues no tiene esa oportunidad de pues estar con los abuelos. A mí me parece que a pesar de que yo no, de que mi hijo no cuenta pues por mi parte con esa abuela y con ese abuelo materno, a mí me parece que los abuelos son maravillosos y que son algo fundamental en la vida de los hijos. Pero, pues, le dije eso a mi esposo y mi esposo me dijo, bueno, empecemos a preguntar y a indagar para ver, pues, cómo conocemos un poco más de quién es tu papá. Así que ahora estoy con la herida nuevamente abierta, eh, con la cabeza grande, intentando, pues, no he hecho mucho, la verdad es que no he hecho mucho, pero sí estoy pensando bastante en eso. Recuerdo un día eh, que había pasado una noche llorando, completamente llorando. Lloré porque me sentía tan sola, pero me había pasado algo que ese día me hizo como estallar. Si ya saben, en el episodio pasado les conté un poco de lo que dentro de mi vida tuve que atravesar. Y yo estaba en la universidad. Podía tener como unos, creo que 19, 20 años. Estaba yo trabajando y hice tanto sacrificio para poder comprarme una laptop. Y yo tenía como 2 semanas, si acaso, de tener la computadora. Y el lugar donde yo estaba viviendo, eh, me robaron. Iba yo de camino a la casa y ustedes no saben el sacrificio enorme que yo hice para poder comprarme esa laptop que siempre quería y que yo necesitaba para poder hacer mis cosas en el trabajo. Y esta era una de las cosas que siempre me pasaba, o sea, a mí siempre me pasaban cosas, me pasaban cosas. Y yo recuerdo que yo siempre decía, pero ¿por qué a mí? Decía yo, ¿por qué a mí? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Qué, por qué estas cosas me pasan a mí? Yo soy una persona que yo no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? Bueno, resulta que me robaron la computadora. Y yo ese día lloré toda la noche. Simplemente yo lloré toda la noche. Y me levanté al día siguiente a trabajar, como todos los días lo hacía. Y me dice una compañera, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué? O sea, era tan notable que yo había pasado una noche mala llorando, tanto que se notaba en mis ojos, en mi rostro y todo. Entonces me dice la compañera, ¿qué te pasa? Y le conté, ¿no? Que me habían robado, que esa computadora yo había hecho muchísimo esfuerzo para comprarla y empecé de nuevo a llorar. Entonces yo le dije a ella en ese momento con tanto odio, le dije, te juro que me pasan tantas cosas que si yo hubiese tenido un papá y una mamá y una familia donde yo pudiera estar viviendo mejor, yo creo que estas cosas no me hubiesen pasado, porque estoy sola, le decía yo, estoy sola, no sé, no tengo a alguien que me pueda defender, no tengo un padre que me defienda, o sea, empecé a hablarle en ese momento de mi papá. Entonces, ese día yo quedé como que, porque ella me dice, yo crecí con un papá, pero lo odio. Y yo dije, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo tú puedes decir que odias a tu padre si tú tuviste la oportunidad de crecer con tu papá? Yo ni siquiera conozco el mío y yo, no puedes hablar así. Y me dice, sí, lo odio. Le hizo mucho daño a mi mamá, le hizo mucho daño a mi familia, me hizo mucho daño a mí y no te sientas mal porque no creciste con un papá. Mírame, yo crecí con él y literalmente te estoy diciendo que a mi papá ni siquiera lo puedo ver a los ojos. Y eso me impactó mucho a mí en la vida porque yo dije, wow,
si ella creció con su papá y tiene ese odio tan fuerte por su padre que me empezó a contar historias de su vida en donde yo dije, bueno, quizás no hacía falta que yo conociera a mi papá. Entonces, habían este tipo de episodios en la vida, le digo yo, que me convencían de que no era necesario buscar ni saber quién era mi papá porque simplemente, pues, no hace falta, no hacía falta. Recuerdo que eso fue lo último en lo que yo pensé en mi papá en ese momento, en aquel entonces. Yo seguí adelante sin preocuparme por saber quién era, buscar, intentar, buscaba en Facebook, porque pues había un nombre que supuestamente pues es el papá, buscaba en Facebook, supuestamente tengo hermanos por parte de papá y yo decía, quiero saber, quiero conocer, me gustaría saber cómo son mis hermanos. Y yo pues dejé de indagar y buscar y simplemente seguí adelante. Hay algo que yo siempre digo es que yo he estado tan ocupada con mi vida tratando de resolver, de sobrevivir, que habían muchas cosas a las que yo no me enfocaba tanto a prestarle atención porque yo tenía que seguir. Bueno, pasó el tiempo y simplemente dejé pasar eso. Cuando yo conozco a mi esposo, que empezamos a entablar conversación y todo aquello, llega el tema del papá. A lo cual mi esposo me dice, pero tú deberías saber quién es tu papá. Tú debes de conocerlo. Entonces yo dije, ¿tú crees? Sí, claro, por supuesto que debes saber quién es. Entonces ahí reinicia como que ese interés de saber. O sea, no es que nunca se ha apagado esto. Por favor, ¿quién no quiere saber quién es su padre? ¿Quién no quiere saber de dónde vienes? Así sea la peor versión de esa persona o la mejor versión, es saber de dónde vienes. Entonces, siempre ha estado esa curiosidad ahí, pero lo he dejado siempre como, mira, ¿sabes qué? Yo siento que he podido vivir sin un papá, entonces yo he echado para adelante, ¿no? Uno se va convenciendo de cosas, ¿no? Que cree uno que estas cosas no te afectan en la vida, te haces el fuerte y le metes a tu mente, pues, de que esto no es necesario. O sea, tú has llegado hasta aquí, puedes seguir adelante, pero en cada paso que das, esto es como una herida que está ahí siempre, como ese dolor que nunca se te quita y está ahí latente, 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 latente. Entonces, así siempre me he sentido a lo largo de mi vida, teniendo hoy 32 años, sintiendo esta herida ahí que no sana porque necesito saber, necesito conocer. Te cuento más. Yo decidí abandonar este tema por completo, pero me enfoqué en, eh, como se dice, etiquetar a todos los hombres. Me enfoqué en, por ejemplo, en mi vida amorosa, cuando yo tenía relaciones amorosas, nunca tuve ese respeto por una pareja. A todos los etiquetaba por igual. Los hombres no sirven. Todos son iguales. Ningún hombre te valora. Ningún hombre te quiere. Entonces jamás me enfoqué en tener una relación como sana porque pues yo tenía esa imagen de que pues como mi papá supuestamente me había abandonado y no quería saber de mí, cómo yo podía mirar a un hombre con respeto y cómo yo podía pues darle como ese valor porque simplemente yo decía no, si aquí el hombre que me debe de querer nunca lo hizo, pues yo no creo que un extraño
venga a prometerme amor y simplemente yo me lo voy a creer porque es que todos son iguales. Ok, así, así siempre fui. eh, eh, Ninguna pareja podía hacerme alguna observación de mejorar, de decir, oye, mira tal cosa, porque simplemente, o sea, no, tú a mí no me dices qué yo tengo que hacer. Yo puedo sola, yo he llegado hasta aquí sola y a mí ningún hombre me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Ok? Pero todo esto con actitudes arrogantes que, o sea, tampoco pienso que se trata de que alguien en alguna relación venga a decirte qué debes hacer con tu vida, sino pues a veces hay personas que verdaderamente te aprecian y que te dicen las cosas con el simple hecho de que tú puedas mejorar o cambiar. Pero cuando uno tiene esta actitud, eh, uno no logra ver estas cosas de esta manera, ¿no? Sino que siempre ves como que pues me estás diciendo algo como para molestarme la vida, me estás diciendo algo como, o sea, tú a mí, o sea, simplemente tú a mí no me dices nada. O sea, y esa fue mi actitud durante mucho tiempo, durante muchos años. De hecho, iniciando mi relación con mi esposo, que desde que yo inicié la relación con él, para mí fue muy sanadora porque fui aprendiendo que el amor todo es posible y bueno, pero me costó mucho tiempo, ¿no? Me costó mucho tiempo aprender y entender estas cosas. Se dice que uno tiene que saber elegir el padre de sus hijos. Qué difícil, ¿verdad? Porque pues a veces, pues pueda que sí dependa de nosotros y pueda que no. A veces siento yo que uno nunca termina de conocer a la persona. Pero yo sí te quiero hablar hoy del padre de mi hijo. Realmente es maravilloso. Es increíble. No tengo otra palabra para describirlo. Es tan entregado con todo, para todo, que yo siento una gran admiración por él, que yo me quedo como que wow. Y le digo siempre esto a mi esposo, porque nosotros hablamos abiertamente de todo. Y le digo, si tú y yo el día de mañana nos separamos, porque la gente habla de todo esto, se habla son cosas que se hablan, se dicen y por supuesto que vienen y llegan a la mente de uno. Aunque nosotros somos una relación muy estable, muy linda, una relación muy fuerte, basada en el amor, que eso está como un poquito difícil de romper. Pero yo le digo a mi esposo, todo puede pasar. Y siempre le digo esto, si eso llega a pasar, nadie va a quitar el excelente padre que tiene mi hijo. Te separarás de mí, te vas a separar de mí, pero sé que no te vas a separar de tu hijo. Mi esposo tiene una hija mayor ya. Cuando yo inicié la relación con él, ella estaba muy pequeña y yo estaba enamorada de cómo era que él era un padre tan entregado por su hija, apasionado. O sea, simplemente yo me quedaba como que, wow. Eh, y en aquel entonces ni siquiera teníamos pues pensado tener hijos todavía ni nada de eso. Y yo me quedaba increíblemente viendo cómo él entregaba todo por él, por la niña. Y yo lo único que les puedo decir es que hoy día eh, esa niña lo admira con tanto respeto que yo me quedo impactada. ¿Cómo es que ella puede quererlo tanto, admirarlo tanto, respetarlo? Y yo digo, wow, aquí
hay un buen trabajo de papá. Este ha hecho un trabajo increíble. Tiene unos valores impresionantes que yo me quedo como que, wow, mira la confianza que le tiene a su padre, mira cómo ellos se manejan, la comunicación, o sea, y digo, es que simplemente es increíble. Y o sea, no es porque sea mi esposo, no. Yo soy muy honesta y me abro desde el corazón. Es realmente increíble. Y yo tengo una seguridad y una tranquilidad emocional que ustedes no se imaginan, que pensando yo, como se lo digo a él, si el día de mañana aquí llegara a pasar un divorcio, realmente yo sé que mi hijo va a tener un increíble papá y eso no se lo va a quitar nadie. Así que no sé si todos los padres sean iguales, porque pues lamentablemente a veces no corremos con la suerte de tener buenos padres, así como también no corremos con la suerte de tener buenas madres. Pero sí sé que mi bebé tiene un gran papá, ¿sí? No seremos perfectos como personas, no somos perfectos como personas, pero sí sé que mi hijo va a tener ese apoyo incondicional que yo nunca tuve. Y ahora me quedo pensando, wow, qué increíble. Yo le quiero dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, pero es que ahora pienso, no es dinero, no es juguete, no es lo material. Se trata de lo que realmente nunca tuve. Y fue que nunca tuve un papá. Y hoy día mi hijo tiene un gran padre. Entonces eso me hace sentir maravillosa. O sea, me da una paz enorme que yo quedo, wow, como que siempre descanso en eso porque simplemente amo y adoro ver cómo es mi esposo tan entregado en su paternidad. O sea, él desde el momento uno que supo que estábamos esperando un bebé, jamás me ha dejado sola y ha sido siempre dedicado hasta el día de hoy y lo hace también con su hija. Así que gracias a Dios porque mi bebé tiene un gran padre. Les cuento más. ¿Por qué te contaba que es tan difícil hablarte? Ahora ya te conté lo que yo siento, lo que sentí en mi niñez, lo que siento como madre que soy. Pero existe una realidad que al no saber quién es, yo no sé y no te puedo venir a decir aquí que es un mal padre. No puedo hacer una cosa como esa porque yo estaría juzgando a una persona que ni siquiera sabe que yo existo, que no sé si esta persona sabe de mi existencia. Quizás él ni siquiera sabe que yo existo. Y el hecho es que hay un papá. O sea, tengo un papá, pero no sé si este papá sabe que yo estoy aquí y que yo he pensado en buscarlo y que yo he pensado en saber quién es. Entonces, no puedo venir y decirte porque es un descarado, me abandonó, me dejó tirada, nunca me alimentó, fue siempre un mal padre. Cuando mi hijo me pregunte, yo tengo que decirle la verdad. Yo tengo que decirle la verdad. Quizás, ya para que cuando mi hijo me pregunte, quizás podamos conocer quién es mi papá y quién es su abuelo. Pero tengo que decir la verdad. Porque si no se sabe, no sé, quizás si él hubiese sabido, pues esto es una suposición mía, no sé. Pueda que sepa que yo exista y que realmente sí es un mal padre y que pues nunca le interesó en lo más mínimo
buscarme y estar conmigo, a como pueda que exista la otra versión. Entonces esto yo no puedo decir algo que no sé. Entonces sería como juzgar a una persona y no tiene sentido. Y quizás es lo que siempre ha retumbado en mi cabeza, es quizás si él, y si hubiera sabido que existo, y si hubiera sido un buen padre, y si hubiera estado conmigo, y si me hubiera apoyado, y si yo hubiese tenido un hombro donde descansar cada vez que me sentía agobiada, estresada, cansada, porque la vida me daba tantas cosas duras que yo sentía, que yo decía, ¿para qué estoy viva? ¿Para qué lo sigo haciendo? ¿Para qué lo sigo intentando? Si todo es tan difícil cada vez más, trabajo tanto, no tengo dinero, la comida se me acaba, como comidas que no son, o sea, decía, trabajo tanto y no tengo ni siquiera una comida decente para poder comer. Yo me sentía cansada. Imagínense, una chica de 19, 20 años empezando la vida, sintiéndose cansada y agobiada por todas las cosas pero es que tenía un arrastre en la vida desde los 9 años que falleció mi abuela, que me tocó hacer tantas cosas y vivir tanto y pasar por tanto que digo, de 9 años a 20 años, 19 años, tú estás agotada, estás sumamente agotada, o sea, yo no tenía un pensamiento positivo en mi vida porque ¿cómo lo voy a tener? No me estoy justificando porque tener estos pensamientos negativos en tu vida no te sirven de nada. Y se los digo yo porque realmente cuando yo cambié esa mentalidad, cuando supe por qué me pasaban las cosas, entonces me fue mejor en la vida. Pero digo, yo intentaba hacer todo y todo me salía mal. Yo intentaba de todo. Y yo decía, pero es que nada sirve, nada funciona, entonces ¿para qué lo voy a seguir intentando? Entonces todo era una negatividad en mi vida porque no tenía ni siquiera a alguien que me dijera, por favor, inténtalo de esta manera, a un papá o una mamá que me diera apoyo moral, no sé. Entonces yo ya para los 20, 21 años yo estaba como quien dice harta de la vida, hasta me metí con Dios y le dije, ¿por qué es que tú me haces estas cosas? Ya como no encontraba respuesta en nadie, fui a remeter con Dios. Le dije, ¿por qué es que tú me haces estas cosas? ¿Para qué fue que tú me diste la vida si yo paso tanto páramo y soy una persona infeliz? Entonces, quítame la vida, le decía yo a Dios. Le reclamaba todas las noches. Empecé a dejar de rezarle y pedirle a Dios para reclamarle, porque yo decía, es que el único culpable aquí es Él, porque Él me dio la vida y entonces para eso me la da, para que yo esté pasando tanto trabajo. De verdad es que qué pena, porque yo luego después le pedí tanto perdón a Dios y todavía hoy le pido perdón a Dios porque yo sé que Él me estaba preparando para la vida. Lo que estaba pasando en mi vida no era en vano y hoy yo puedo entender que todo tenía sentido. Entonces, de verdad que todavía me siento tan apenada con Él y le digo, discúlpame y le pido miles de disculpas a Dios y siempre estoy pidiéndole a Él perdón por lo que en algún momento pues le reclamé. Entonces, así, ¿no? Fui pensando que nada tenía sentido en la vida. ¿Para qué? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? O sea, ni mi trabajo me motivaba, ni nada. O sea, simplemente yo como persona no estaba motivada en lo absoluto. No tenía sentido seguir si cada vez que yo intentaba dar un nuevo paso, había una, dos y tres, cuatro piedras que me tumbaban. Entonces yo dije, no. Ya no importa, no tiene sentido, o sea, ya, voy a vivir como sea porque no importa, no interesa. Entonces tuve mucho tiempo, ¿no? Sumergida con esta mentalidad mediocre
que no me dejaba avanzar, simplemente no me dejaba avanzar. Y igual, con mi mente mediocre, igual me seguían pasando cosas y peores. Porque por lo menos cuando tenía un poquito la mentalidad fuerte, me pasaban, yo me secaba las lágrimas y decía, voy de nuevo. Pero ya después me cansé siquiera de intentarlo y me iba peor. Pero bueno, son cosas, ¿no?, que uno va viviendo y pasando que te hacen pues quizás meterte en toda esta situación. Y bueno, les cuento un poco más. Grabar la historia de mi vida no significa, lo voy a repetir siempre que pueda, venir a hablar mal de nadie. Hoy día que tengo una mentalidad suficientemente fuerte para entender por qué suceden las cosas, puedo entender por qué quizás las personas actúan de la manera que actúan. Quizás eh, si mi padre sabía que yo existía y no quiso hacerse cargo de mí, él tuvo que tener sus razones. Y no, con esto no quiero decir que lo voy a justificar, ni voy a venir a aplaudirlo, pero quizás algo le tuvo que haber motivado a no querer saber ni entender ni entenderse conmigo, supongamos, ¿no? Como le digo, que sabía de mi existencia. Pero ahora ya estoy grande, ya estoy aquí. Si este video va a servir para que yo pueda conocer realmente a mi papá a mis 32 años de vida, puedo estar muy agradecida porque yo quisiera saberlo, porque ahora tengo un hijo y es tan importante que mi hijo sepa de dónde vengo. Y si tú que me escuchas y sabes y conoces un poco de mi historia, quizás, no sé quién pueda saber quién es mi papá. Realmente, si mi mamá no sabe quién es mi papá, no sé si alguien aquí pueda saber quién es mi papá, pero bueno, no pierdo nada con intentarlo. No sé, aquí estoy yo eh, esperando saber quién es mi papá. Si han visto historias donde hay personas que cuando llegan a ser grandes empiezan a tener relaciones amorosas y de repente descubres que es un familiar, pero es porque nunca conociste a tu papá, nunca conociste a tu mamá, fuiste adoptado, o sea, tantas historias que pasan en la vida que pasa. Y yo esto no, o sea, no quiero ser frenética ni decir que estoy llamando a algo que no puede suceder, pero digo, es que hay que poner todo en la balanza y todo puede suceder. Yo no sé si esto pueda suceder con mi hijo. No sé si mi hijo el día de mañana se pueda enamorar de alguien, que ese alguien sea un familiar. Entonces, imagínense, esto sería algo como que, pues no está bien. Así que, pensando en todas las posibilidades, aquí yo, este video donde les he venido a hablar en este episodio abiertamente de quién será. No sé si hay alguien que sepa quién será. Aquí estoy esperando para conocerte, para verte, para hablarte, para mirarte. Y esto suponiendo que todavía estés vivo, que todavía tenga la esperanza de empezar a indagar y decir, no, mira, tu papá aún sigue con vida. Ojalá estés con vida y que estés gozando de una buena vida. Yo aquí soy una persona que no guardo rencores. No voy a negar que quizás en algún momento sí lo hice, pero hoy esa posibilidad no existe en mi corazón, así que yo no estoy guardando rencores, no voy a venir a reclamar nada, lo que pasó, ya eso pasó, y pues aquí está una hija, tu hija, esperándote que me conozcas. Así que eso es todo, gente. Por hoy me despido.
de este episodio. ¿Quién será? Nos vemos en un próximo episodio con más de la historia de mi vida.